¿Cuál de estos dos libros dirías que es la Constitución? Aunque te pueda sorprender, este mamotreto es un manual de derecho constitucional, pero la Constitución es este librito tan pequeñito. Por tanto, una Constitución no es algo excesivamente extenso, sino más bien todo lo contrario. Simplemente se recogen algunos artículos con el propósito de regular la convivencia. En ese sentido, podríamos afirmar que cuando llega cada 6 de diciembre y festejamos el Día de la Constitución, estamos ante la fiesta más importante de España porque se está celebrando algo tan importante como la aprobación en referéndum por parte del pueblo español de la que es la Carta Magna, de la que es la Constitución que rige nuestro destino desde hace ya casi 50 años. Estamos, por tanto, hablando de un periodo relativamente prolongado y esperemos que por muchos años más, con paz, tranquilidad y que se vayan cumpliendo los artículos que todavía no están suficientemente desarrollados de esta Constitución, el derecho a la vivienda, etcétera. Y al mismo tiempo, lo deseable sería que, como cabe esperar en una Constitución que se creó en 1978, se está quedando en algunos aspectos un poco anticuada. Y algo de eso comentaremos más adelante. Pero vamos a recordar que es una Constitución. Una Constitución es una ley de leyes, podríamos decir. Cuando decimos eso de ley de leyes, lo que estamos diciendo es que es la cúspide de la pirámide del ordenamiento jurídico español. Es decir, que la Constitución está por encima de cualquier ley que se cree en España y que, por tanto, cualquier ley que se elabore dentro del territorio español no debe contradecir lo que son los artículos, lo que son los principios que aparecen aquí en esta Constitución. Y en ese sentido es especialmente importante porque es nuestro contrato de convivencia. Igual que cuando vamos a firmar un contrato de alquiler, por ejemplo, nos encontramos con una serie de obligaciones y una serie de derechos, pues aquí nos encontramos exactamente con lo mismo, con una serie de obligaciones, una serie de derechos y todo lo que son las señas de identidad del Estado español, puesto que estás ante la Constitución española y ante el contrato de convivencia de más de 48 millones de personas. Convivir de forma pacífica en torno a una legalidad constitucional que tiene ya varias décadas de historia es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos, aunque obviamente hay mucho que mejorar todavía, tanto en su cumplimiento como seguramente en esos artículos que se van quedando un poco anticuados. Hablando de esos artículos un poco anticuados, cabría hacer referencia, por ejemplo, ya en el artículo 1 se dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Y más adelante, cuando se trata de desarrollar las características de la corona en el título segundo de la Constitución, en el artículo 56.3 se dice: la persona del rey es inviolable. ¿Qué quiere decir esto de que la persona del rey es inviolable? Pues lo que quiere decir es que el rey no es responsable ni penal ni política ni civilmente. Es decir, que el rey tiene potestad para hacer lo que considere oportuno y no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni se le puede pedir ningún tipo de responsabilidad por aquello que haga. Quizás si los españoles conociésemos este artículo, cabe pensar si debería estar en una constitución en el siglo XXI, entenderíamos mejor algunas cosas que han salido a la luz del rey emérito, por ejemplo. También hay que decir que al menos no pone, como en otras constituciones anteriores, que la persona del rey es inviolable y sagrada.
esa segunda parte ya en esta no aparece. Algo hemos avanzado, pero tiene un cierto tinte, podríamos decir incluso medieval, porque aunque se hable de que todos los españoles somos iguales ante la ley, hay una excepción, y esa excepción es el rey. Es algo, cuando menos curioso, que cuando el anterior rey, el actual rey emérito, ha dejado de ser inviolable, que ya no es rey, sino rey emérito, ha dejado también España. Es algo curioso. Y se ha trasladado a Abu Dhabi, a Emiratos Árabes, al perder la inviolabilidad. Se ha trasladado de una monarquía parlamentaria con todo lo bueno que pueda tener eso en la tradición que ya conocemos en Europa y lo cuestionable también por la falta de racionalidad de la propia existencia de la monarquía, se ha trasladado a donde hay una monarquía absoluta. Quizás porque alguien que ha sido inviolable, donde más cómodo se puede sentir es precisamente en Emiratos Árabes o en cualquier otra monarquía absoluta. ¿Por qué digo esto? Pues porque filosóficamente, que es lo que tenemos que plantearnos nosotros aquí, filosóficamente es muy cuestionable la racionalidad de la monarquía. Es decir, que la jefatura del Estado y por tanto la máxima representación de un Estado, la figura más importante en un Estado en cuanto a representación se refiere, que se herede, es algo poco racional. Vamos a poner un ejemplo, además un ejemplo de la vida real para que se entienda esto fácilmente. ¿Qué pensaríamos si el próximo rey de España fuese Froilán de Marichalar? Esa persona tan polémica y que cuando sale en los medios de comunicación suele ser lleno de polémicas. Pues si nos fijamos es quien, si no tuviese preeminencia del hombre sobre la mujer, en la Constitución actual, otra cosa que nos puede llamar la atención, debería haber sido reina la hija mayor del rey, es decir, la infanta Elena, y por tanto el futuro rey sería, como he dicho, Froilán de Marichalar. Por tanto, tendríamos como figura más representativa a alguien que quizás sea un digno sucesor de su abuelo. Con esto, ¿qué es lo que cabe plantearse? Pues que quizás la jefatura del Estado en el siglo XXI no es muy racional, no es muy razonable que se herede. Y es algo que deberíamos pensar sobre ello.